Carlos, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, profesor, tengo que informar que en este momento estoy manejando, pero sí lo escucho. Perfecto. Nada, para informarle que voy a poner el cronómetro de 5 minutos para ver si entra alguien más a la clase o de lo contrario partimos nada más. Ok, profesor. Gracias, Carlos.
Bueno, buenas tardes, Carlos, Catalina. Eh, Buenas se- tardes, profesor. Carlos, si está manejando, concéntrese nomás. Cualquier cosita ahí después me la puede hacer. Espero que llegue tranquilo a su casa, si es que va para su casa. No, Catalina, buenas. estoy a un minuto de mi casa, profesor. Ahí voy a entrar y me voy a conectar en la computadora. Perfecto. Pero que vaya con tranquilidad, por favor. Catalina, buenas tardes. Vamos entonces a partir la clase. ¿Me escucha, Catalina? Parece que sí. ¿Tendrá algún problema? Bueno, si no me puede hablar, Catalina, puede hacerlo a través del chat, ¿ya? Bueno, siendo las 20:07, vamos a partir. Si lo escucho, profesor. Gracias, Catalina. Bueno, vamos a partir nuestra segunda clase sincrónica de la asignatura de Estrategia e Investigación, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es todo lo que tiene que ver con el material de estudio de la semana claro, efectivamente, de la clase número 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a hablar con respecto al material de estudio propiamente tal. Vamos a conocer hoy día lo que tiene que ver con con lo que nos corresponde estudiar de esta clase. Y al final de la clase podemos aclarar dudas que tengan que ver con el trabajo número 2. Y si llegaran a tener alguna duda del trabajo que tienen que entregar mañana, también lo podemos revisar. ¿Ya? Pero le vamos a dar énfasis a lo que tiene que ver con el trabajo número 2 que tienen que presentar el 16 de noviembre. Así que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, la van anotando, si es que pueden revisar mientras tanto el trabajo, por si es que llegaran a tener alguna duda, para que nosotros la vayamos respondiendo acá en la clase y vayamos haciéndola más dinámica. Como siempre, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo vamos viendo directamente o a través, me interrumpen, para hacerlo a viva voz o lo podemos hacer mediante el chat. Partimos entonces. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada, finalmente, partamos con eso. Yo sé que Carlos en este minuto estaba manejando y al parecer Catalina no tiene buen audio, así que no les voy a preguntar esto porque no están al 100%, pero lo que empezamos a ver la semana pasada fue el proceso de estrategia e investigación, ¿ya? Finalmente lo que vimos era a lo que se refería el concepto de User Experience, ¿ya? O UX, ¿ya? Esta herramienta se conoce como el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con entornos, ya sea con dispositivos, ya sea una página web, ya sea con una aplicación, etcétera. ¿Ya? Es importante también mencionar que la experiencia de usuario puede estar diseñada con otras herramientas que tienen que ver con el hardware, que tienen que ver con el software. Vamos a ver cómo efectivamente nosotros vamos a utilizar distintos mecanismos para conocer de mejor manera a nuestros usuarios y poder entregarles un servicio y una usabilidad que tenga relación directa con el perfil que tiene mi usuario. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer con esto es conocer de mejor manera las emociones, los sentimientos que tienen nuestros usuarios y esto nos sirve para construir nuestra marca de mejor manera. También hablamos la semana pasada cuáles eran las etapas que tenía la User Experience. ¿Ya? En este caso hablamos del research o la investigación propiamente tal, la organización y la estructura, los bocetos o los prototipos. ¿Se acuerdan que veíamos cómo eso se tenía que ir diseñando de acuerdo a la investigación que nosotros realizábamos, las pruebas que se debían llevar a cabo, por supuesto, y luego finalmente aplicábamos el diseño propiamente tal. ¿Ya? Cuando hablábamos de la fase de investigación, tiene que ver con lo que tiene que ver con comprender todo lo relacionado con el producto digital y que nos permitía recopilar la mayor información, la mayor cantidad de información posible para que nosotros podamos diseñar un producto, perdón, una experiencia que sea lo suficientemente especial para nuestros usuarios. La fase de prototipado, por ejemplo, veíamos que tenía que ver con una parte más operativa, ¿ya? Y que finalmente
con los datos que nosotros obteníamos dentro de la investigación, la pasábamos a un boceto o un prototipo, ¿ya? Que finalmente venía a representar la estructura y la funcionalidad, por ejemplo, que tiene un sitio web o una aplicación propiamente tal. Otra parte importante que también revisamos la clase pasada tenía que ver con la fase de testeo. ¿Ya? Es acá donde nosotros comprobamos si el producto, por ejemplo, una aplicación o una página web que nosotros estemos diseñando, responde a las necesidades que se detectaron en la etapa de investigación. ¿Ya? Otra información importante que nosotros pudimos ver la semana pasada tenía que ver directamente con temas como la usabilidad, la deseabilidad que tenía, que se refería a saber si el producto que nosotros estamos diseñando es deseable, la parte de la factibilidad, si era factible que nosotros pudiéramos trabajar con, con con este producto, con esta página, con esta aplicación propiamente tal, ¿ya? Y si era viable o no era viable, respondíamos varias preguntas. También revisamos la clase pasada y los tipos de investigaciones que nosotros podíamos tener y las podíamos analizar mediante un análisis cuantitativo y uno cualitativo. ¿Ya? Entonces, cuando hablábamos de la metodología cuantitativa, podemos decir que tiene como principal objetivo poner los datos en métricas numéricas. Esto quiere decir que finalmente la información que nosotros recabamos tiene que ver con números, con porcentajes, etcétera. Y cuando hablamos de la metodología cualitativa, el objetivo es analizar las motivaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que mueve el comportamiento que tienen los distintos usuarios? Y eso a grandes rasgos es lo que nosotros revisamos la clase pasada, ¿ya? Sí lo escucho, profesor, la investigación cognitiva y los wireframes. Perfecto, Catalina, súper bien. Muchas gracias. Ahí Catalina también nos aportó con lo que ella recordaba de la clase pasada. Gracias, Catalina. La investigación cualitativa y la cuantitativa, que es lo que nosotros estábamos viendo ahora como un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy ya vamos a hablar de los métodos de investigación de diseño del User Experience. Vamos a hablar de dos metodologías de investigación, la investigación cuantitativa y la cualitativa. Vamos a hablar también de la investigación cualitativa como base de la User Experience Research, que tiene que ver más que todo con la investigación. Y también vamos a ver herramientas de análisis durante la investigación. Análisis heurístico y evaluaciones de usabilidad de interfaces. Vamos también a conocer un poco el benchmarking y el rol que cumple en los entornos competitivos y del mercado. También vamos a ver otra parte que tiene que ver con la entrevista del User Experience y otras pruebas de usabilidad. Esto, por favor, es súper importante. Si tienen cualquier duda, me la van diciendo porque las preguntas que van a tener en el taller propiamente tal perdón, en el trabajo número 2 están directamente relacionados con esto. Así que cualquier duda que tengan, me la van haciendo. Se le junta con el otro dispositivo, Carlos, por si acaso. Gracias. Entonces, partamos con la unidad 1 de esta semana, que tiene que ver con dos metodologías de investigación. Partamos diciendo que cualquier profesional de la User Experience debe ser capaz de conocer las metodologías y herramientas de investigación de la experiencia de usuario, de la investigación propiamente tal. No solo porque permitirán obtener una mirada global de la disciplina, sino porque en empresas más pequeñas no hay una distinción entre áreas de research y design. Muchas veces deberán conducir igualmente una investigación. Y es importante establecer que sin una investigación ejecutada de forma prolija, o sea, de una investigación que sea realizada mediante un plan de acción que tenga, que nos indique a nosotros cuál va a ser el objetivo de la investigación en cada una de estas fases, las posibilidades que vaya a tener el proyecto de éxito son muy, muy pequeñas. Entonces, por eso es tan importante que podamos entender estas metodologías. Entonces, como hablamos, la semana pasada lo vimos como de una forma bastante superficial, ahora vamos a ir directamente al cuello de lo que significa la investigación cuantitativa y cualitativa. Al momento de investigar, existen dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa. La elección de cualquiera de ellas va a estar determinada por el tipo de resultado que nosotros estemos buscando. ¿Ya? Por eso, como yo les mencionaba anteriormente, es sumamente importante definir qué es lo que yo quiero investigar.
Quiero investigar números, por ejemplo, de clientes, entonces ahí, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Debo hacer una investigación cuantitativa. Y si yo estoy buscando conocer emociones de mis usuarios, cuál es el comportamiento que tienen con el producto que yo les estoy ofreciendo, ahí nosotros estamos viendo la cualitativa, ¿ya? Si uno lo lleva a la palabra de fondo propiamente tal, cuantitativa viene de cantidad y cualitativa viene de cualidades, como para que eventualmente ahí ustedes puedan entenderlo quizás de una forma más simple. ¿Ya? Partamos con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene como objetivo la corroboración de hipótesis mediante el establecimiento de generalidades imparciales y también objetivas a través de la extracción, recopilación y análisis de datos. Este tipo de metodología busca generar medidas y frecuencias, y su función principal es describir, explicar y predecir fenómenos a través de datos numéricos, como estadísticas o porcentajes. ¿Ya? Algunas herramientas propias de la investigación cuantitativa son las encuestas, las observaciones, las entrevistas. Finalmente, las encuestas, también es importante mencionar que la idea que cuando uno hace una encuesta sea con preguntas cerradas, ¿ya? Porque son las más efectivas para que nosotros podamos recopilar datos de mejor manera. Otra cosa bien importante es que hay que tener en cuenta que las respuestas recolectadas, nosotros se deben poder generalizar a toda la población sin discrepancias significativas. Esto quiere decir que todas las respuestas nosotros finalmente hacemos como una base de datos con todas estas respuestas y sacamos conclusiones de las mismas. Ahora vamos a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa busca analizar hallazgos o datos no necesariamente numéricos. ¿Ya? Eso es importante, como yo les mencionaba anteriormente. Acá, lo que nosotros estamos buscando son experiencias, datos de experiencias que nuestros usuarios puedan tener, cuáles son sus emociones, los comportamientos, ¿ya? Con los significados que las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabras, ¿ya? Lo cuantitativo se expresa generalmente en datos numéricos y lo cualitativo se expresa en palabras. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Catalina también usted? Gracias, Carlos. Espero que sí, Catalina. Cualquier cosita me responde nomás a través del chat. Gracias, Cata. La investigación cualitativa es clave para la experiencia del usuario, ya que busca descubrir la experiencia del usuario y los componentes psicológicos, emocionales y prácticos que surgen de ella. ¿Qué significa? Que acá, por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en hacer una investigación cualitativa, lo que estamos buscando es lo que mencionábamos anteriormente. Buscamos emociones. ¿Ya? ¿Qué le está pasando al cliente, por ejemplo, cuando en una, esto es un ejemplo, por supuesto, si yo lo pongo en una fase de prueba, le pongo una aplicación y entonces yo quiero saber que él me diga qué es lo que siente con la aplicación, cómo se siente, cómo es su comportamiento al poder hacer al poder utilizar esta aplicación propiamente tal, ¿ya? También permite que la información obtenida se utilice como un elemento de diseño de la experiencia de usuario. Por eso es tan importante la investigación cualitativa, porque dependiendo de lo que el usuario va sintiendo, en el mismo ejemplo que estábamos hablando de la aplicación, nosotros podemos hacer planes de mejora con respecto a la misma. Vamos a mejorar la experiencia de usuario si la persona que está haciendo esta prueba nos indica, oye, ¿sabes qué? Acá no me siento tan bien por esto o esto y esto. Entonces, de esta forma, con toda esta información, nosotros hacemos mejoras. Entonces, ahí pasamos, si se dieron cuenta, la parte uno de la unidad es bastante cortita, nos enfocamos directamente en lo que tiene que ver con la investigación cualitativa y con la investigación cuantitativa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la unidad 2 que tiene que ver con las herramientas de análisis durante la investigación. El uso de diferentes herramientas nos permitirá comprender diferentes aristas de un problema a investigar. Al momento de seleccionarlas, es importante entender que debe realizarse la elección basándose en el potencial de entrega del resultado o gaps de información a llenar. ¿Ya?
Hago hincapié en esto porque finalmente, dependiendo de la herramienta que nosotros vayamos a utilizar, vamos a poder obtener la información de acuerdo a los objetivos planteados. ¿Ah? Retrocedemos un poquitito. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber cuáles son los números que me genera una investigación, nos vamos por la investigación cuantitativa. Y si queremos conocer emociones, nos vamos por la investigación cualitativa. ¿Ya? Partamos con el primero de estos tipos de herramientas. La primera, vamos a decir que es el análisis heurístico y la evaluación de usabilidad de interfaz. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué motivo? Porque dentro del taller que ustedes del trabajo que tienen que hacer número 2, le están pidiendo 4, si no me equivoco, tipos de investigación. Entonces vamos con la primera. Vamos con el análisis heurístico y evaluación de usabilidad de interfaz. Con este tipo de investigaciones se podrán aumentar las posibilidades de éxitos y asegurar una conversión del cliente al momento de interactuar con una plataforma. Dentro de la heurística se presenta el denominado análisis heurístico, el cual está compuesto por 10 pasos o principios. ¿Ya? Para esto les voy a desconectar un poquitito esto. Déjenme un segundito, porque quiero que vean el video. Y entonces, Tienes que revisar el diseño de un proyecto y no sabes por dónde empezar. ¿escuchan? Sí, perfecto. Tu cliente quiere saber qué se puede mejorar en su sitio web, class o hielo y a analizar tu proyecto, siguiendo algunas reglas o heurísticas de usabilidad. Intro y empezamos. Mi nombre es Jesús García, soy cofundador de UX Flash y diseñador de experiencia de usuarios. En el día de hoy les voy a hablar sobre las 10 heurísticas de usabilidad creadas por Jakob Nielsen. Para los que no conocen a Jakob, Jakob Nielsen es uno de los íconos a nivel mundial más conocidos en la industria de la experiencia de usuario. Y es uno de los fundadores de Nielsen Norman Group, una de las empresas líderes en este campo de la experiencia de usuario y la investigación. Aquí les dejo una foto suya para que lo conozcan. Bueno, aquí les muestro las 10 heurísticas de usabilidad, una lista. La número 1 es la visibilidad del estado del sistema. Esta heurística se refiere a la calidad de los sistemas y cómo es presentados a los usuarios. La número 2 es la igualdad entre sistema y el mundo real. Esto se traduce a que el sistema debe hablar el mismo lenguaje que los usuarios. La número 3 es la libertad y el control del usuario. Esta heurística declara que los usuarios muy a menudo escogen sistemas por error. Necesitan una salida clara para salirse de ese estado en el que se encuentran y no querían estar. El número 4 es la consistencia y los estándares. Esta heurística es crucial para asegurarnos de que nuestra interfaz de usuario es predecible y fácil de aprender. Número 5, la prevención de los errores. Cómo prevenir que los usuarios cometan errores y cómo ayudarlos a recuperarse de estos errores. La número 6 es reconocer antes que recordar. ¿Por qué afirmamos que reconocer es más fácil que recordar? Número 7, la flexibilidad y la eficiencia del uso. Los procesos flexibles se pueden llevar a cabo de muchas maneras, lo que hace que las personas puedan escoger el método que más les sirva a ellos. La número 8 es la estética y el diseño minimalista. Esta heurística se basa en crear una buena estética y un diseño minimalista. La número 9 es ayudar a los usuarios a reconocer y diagnosticar y recuperarse de los errores. La número 10 es ayuda y documentación. Mientras los diseñadores de experiencias de usuario tratamos de crear productos y servicios lo más intuitivos posible, de alguna manera los usuarios a veces necesitan ayuda. En otros videos voy a explicar cada una de estas heurísticas. Si se dan cuenta, un segundito, por favor, que voy a volver al audífono. Logitech. ¿Me escuchan, verdad? Ya, perfecto. Carlos, puede ser, lo que pasa es que no lo conozco de el orden normal, pero que está dentro, estas 10 están dentro del trabajo. Después podemos revisar efectivamente el orden del trabajo propiamente tal, porque probablemente puede que usted tenga la razón y que esté en otro orden, en otro ítem, pero que está dentro del trabajo es porque está. Eso quiero apuntar finalmente para que pongamos atención a eso, ¿ya? Entonces, como vimos, repasemos entonces, los 10 principios
principios de Nielsen, de Jacob Nielsen, tienen que ver con la visibilidad del estado del sistema. ¿Ya? Finalmente, ¿qué significa esto? Que nosotros le damos un feedback, o sea, vamos a tener un feedback para el usuario que sea el más adecuado dependiendo de las características que tenga él. El número dos, adecuación entre el sistema y el mundo real. La información que nosotros estemos entregando debe aparecer en un orden natural y que sea lógico, por supuesto. Por ejemplo, por dar un ejemplo con respecto a una página web. Lo primero que uno ve es un catálogo de productos. Entonces el orden va, yo veo el catálogo de productos, me intereso por uno en particular, lo añado a un carro de compras y luego voy a pagar. Y no viceversa, no tengo el carro de compras primero, por supuesto. A eso se refiere propiamente tal. El 3, la libertad y control del usuario. Considera las acciones que eventualmente pueda hacer el usuario y si eventualmente llegara a tener algún tipo de problema pueda salir rápidamente de él. Luego tenemos la consistencia y los estándares, la prevención de errores, reconocer mejor que recordar. Significa que uno minimiza la carga de memoria del usuario y lo que hacemos es atacar lo que tiene que ver directamente con hacer objetos que sean visibles, acciones que sean recordadas por él de una manera simple, pero que sean además algo que él no tenga que recordar, por ejemplo, hoy, ¿dónde estaba la caja? No, que esté siempre visible para que él pueda lograr realizar, por ejemplo, una compra en una página web de la mejor manera posible. Menos es más. Muy bien dicho, Carlos. El uso eficiente y la flexibilidad. El número 7, crear sistemas para diferentes tipos de usuarios. Cuando nosotros, por ejemplo, disponemos de una página web, tenemos que pensar cuál es mi público objetivo. Sí, pero ese perfil de público objetivo puede tener distintos conocimientos, por ejemplo, de Internet. Entonces, tengo que ser debo hacer un diseño lo suficientemente bien pensado para que en el mismo diseño puedan juntarse usuarios que sean, por ejemplo, analfabetos digitales, usuarios que tengan harto conocimiento y usuarios que sean avanzados, que todos puedan trabajar de la misma manera en mi presentación, en mi página web, en mi aplicación. Un diseño práctico y minimalista que tiene que ver con un poco con lo que dice Carlos, que menos es más. Ayuda, diagnóstico y recuperación de errores, la ley de Hick, efectivamente, Catalina. Ayuda y diagnóstico y recuperación de errores. El mensaje de error debe ser simple de entender y leer. Por ejemplo, si nosotros estamos llenando un formulario y en el formulario eh, yo como usuario digito mal un dato, que me aparezca lo que efectivamente digite mal. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces uno intenta llenar una planilla para hacerse una cuenta de usuario, para poder hacer una compra, y ingresa mal el dato, pero no está bien visible dónde está mi error. No me lo muestra. No sé si a ustedes les ha pasado, Carlos o Catalina. Sí, Catalina está de acuerdo conmigo. Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Ya? Ya eso significa la ayuda, diagnóstico y recuperación. Y no te indican dónde está el problema. Efectivamente, eh, Carlos también dice lo mismo, que pasa y pasa harto. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos que minimizar este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que la experiencia sea positiva, para que la retroalimentación que recibe el usuario con respecto a la página web o a la aplicación en la cual yo esté ingresando información, para mí sea fácil de entender como usuario. ¿Ya? Y finalmente, ayuda y documentación que tiene que ver con crear una documentación fácil de usar y fortalecer. Por ejemplo, nosotros vamos a ir creando, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, distintos tipos de situaciones en las cuales nosotros podemos utilizar a futuro, por ejemplo. ¿Ya? Bases de datos que nos indican, oye, ¿sabéis que tuvimos un problema en esto? Y lo solucionamos de esta forma, etcétera. ¿Ya? Eso es finalmente cuando nosotros hablamos del análisis heurístico que hace Nielsen, Jacob Nielsen. Entonces, alguno de ustedes, error 404, gracias, y no te indican dónde está error 404. Pregunta para repaso. Después de lo que vimos, lo acabamos de ver. ¿Quién me puede dar uno de los principios de Nielsen, de los 10 que acabamos de ver? Catalina y Carlos. Esto también recuerden que dentro del trabajo se está pidiendo. Ley de Fitt. Ya, pero eso no está dentro de los 10 que acabamos de ver.
O sea, puede que se traduzca en eso, pero la idea es que podamos utilizar el mismo nombre que aparece en el material, porque eso es lo que nosotros vamos a pedir en el trabajo para que sepan. Profesor, ¿el Dígame. primero o cualquiera? No, cualquiera, cualquiera. Yo, Cualquiera de los principios de Nielsen. yo creo que es la prevención de los errores, yo creo que es el más Súper, importante. súper. Porque, bueno, como le comenté la otra vez, estoy aprendiendo programación y diseño web ¿Ya? y es una de las cosas que más tratamos de fijarnos de no cometer errores, de, por ejemplo, de cómo se escriben las cosas o en precio, que no tengan ese tipo de errores, que a la larga son cosas que afectan a la marca. Efectivamente, súper bien. Muchas gracias, Carlos. Ese es uno de los más importantes, la prevención de errores, porque finalmente lo que dice Carlos es súper importante. Cuando uno está diseñando y se comete un error, por ejemplo, que se hace público, hoy en día nosotros tenemos un montón de gente que se puede burlar de ese error y tal como dice Carlos, perjudica nuestra marca. Catalina nos dice la visibilidad del estado del sistema. Efectivamente, da a los usuarios un feedback que sea el más adecuado posible. Súper bien, muchas gracias a los dos. Entonces, también, ya que estamos en este repaso, vamos con esta pregunta que las dejé para que ustedes puedan responder. Metodología de investigación. Existen dos tipos, cuantitativo y cualitativo, personas y clientes o encuestas y reuniones. Perfecto. Perfecto, súper bien. Les hago harto énfasis a esto, Cata y Carlos, porque es parte del trabajo. Entonces, para que eventualmente esto nos sirva y también a los compañeros que van a ver este video y que tienen que hacer su trabajo también, número dos, recuerden, estamos dando énfasis al trabajo número dos que tienen que entregar el 16 de noviembre. Gracias, Cata, gracias, Carlos. Continuamos entonces. Entonces ya estábamos hablando acá de lo que tenía que ver con el análisis heurístico como número uno. Ahora vamos al benchmark y el rol en el análisis del entorno competitivo y el mercado. El benchmarking es un estudio y análisis comparativo con respecto a los diferentes servicios y productos relacionados con nuestro objeto de investigación. El fin de realizar dicho estudio consiste en detectar las mejoras prácticas que generen interés y efectividad para los usuarios y su aplicación dentro de la competencia. Esta herramienta puede usarse en diferentes disciplinas, ya sea gestión comercial, ventas, eventos, redes sociales, etcétera. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos del benchmark es que finalmente nosotros podamos hacer un análisis que nos permita realizar una comparación, por ejemplo, en las redes sociales, ¿ya? Que nos permita que nosotros podamos, por ejemplo, ver distintos competidores que trabajen con redes sociales, siguiendo el ejemplo de redes sociales. Entonces, ¿cómo trabajan en Facebook? ¿Cómo trabajan en Instagram? Cómo se comportan a través de Twitter o X hoy en día? ¿Ya? Entonces, por eso es importante y para eso nos puede servir el benchmark. Y acá, bueno, tenemos la tabla directamente de benchmark en redes sociales. Vamos al número 3 que tiene que ver con la entrevista User Experience. Y acá, bueno, acá tenemos a las personas, la entrevista y los segmentos, por ejemplo, datos que nos pueden servir para hacer una entrevista. La entrevista de UX es una herramienta exploratoria dentro de la etapa de descubrimiento. Es un espacio de conversación donde el entrevistado pasa a ser una fuente de información sobre su experiencia como usuario de algún servicio o producto. ¿Qué creen ustedes que es importante para nosotros? Si, por ejemplo, nosotros somos los entrevistadores, ¿qué características debe tener el entrevistador? ¿Ya? No el entrevistado, sino que nosotros como entrevistadores, ¿qué características debemos de tener para poder realizar una buena entrevista? Carlos, Catalina. Características, yo creo que tiene que ser no, a ver, hacer preguntas abiertas y de ir avanzando allá hacia preguntas un poco más cerradas para que el usuario tenga la posibilidad de expresarse. Exactamente. Gracias, Carlos. Catalina indica, debe ser muy específico con las preguntas y empático con las necesidades del usuario. También, un dato muy importante. Pero acá también hay algo que también es súper relevante
indagar en las necesidades y quejas del usuario. Eso nos sirve mucho para el feedback. Gracias, Catalina. Efectivamente, lo que ustedes indican es sumamente importante, pero hay un detalle que también hago mención, que quizás no está dentro del material de estudio, pero es que debemos, como entrevistadores, saber escuchar. Creo que esa es una de las características más importantes, porque en general, como seres humanos, no sabemos escuchar, o escuchamos lo que queremos escuchar, ¿ya? Entonces, eso hago hincapié en esa característica que es sumamente importante. Tenemos que dejar de lado muchas veces cuando nosotros somos entrevistadores y queremos tener información que sea realmente importante, como dice Catalina y como decía Carlos también, información importante que nos permita tener un feedback. Tenemos que dejar nuestro ego de lado del conocimiento que nosotros podemos tener respecto a ciertas materias de investigación. Por ejemplo, si el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí me parece que tu página web no está bien diseñada por tal o cual cosa. Yo como investigador no le puedo decir al cliente, o al usuario, perdón, no, es que tú no lo sabes hacer porque no te fuiste por acá y acá es el viaje, el viaje al cliente debe ser de estas características. Nosotros no se lo podemos enseñar. ¿Ya? Entonces tenemos que dejar todos los conocimientos que traemos de base como investigadores y tenemos que dejar nuestro ego de lado. ¿Ya? Y saber escuchar. Eso es una característica súper importante y por eso hago hincapié en eso también, Cata y Carlos. ¿Ya? La estructura para realizar una entrevista de User Experience es la siguiente. Se debe fijar el segmento de posibles usuarios a entrevistar y las preguntas que se les van a hacer. Es decir, saber qué es lo que quieres conocer sobre tus usuarios o qué hipótesis quieres confirmar con datos concretos y cómo podrás usar esa información para mejorar el diseño de tu producto. Siempre Diego, a lo mejor ustedes van a decir que es cargante el profe, pero en verdad yo siempre hago énfasis en el tema de que nosotros tenemos que tener un diseño de lo que queremos lograr. Debemos tener claridad cuál, va a ser el objetivo que yo estoy haciendo con la investigación. Porque si no tenemos claro nuestro objetivo, es muy poco probable que la información que nosotros intentemos indagar vaya a ser positiva. El feedback que nosotros vayamos a tener nos vaya a servir para algo si no tenemos claridad con eso, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente importante tener, tomar en consideración qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero lograr para poder mejorar el diseño de mi producto, ¿ya? Como número dos, dentro de la misma estructura para realizar una buena entrevista User Experience. En esta etapa se utilizará un script o guión donde se deberán establecer las diferentes etapas de la entrevista. Por ejemplo, una introducción en la cual nosotros le vamos a indicar a los usuarios qué es lo que queremos lograr con esta entrevista. Que háblenos de tal o cual producto. Si, por ejemplo, dentro de nuestra investigación nos queremos enfocar en algo macro, nos queremos enfocar en algo micro, ahí por eso, el objetivo es sumamente importante. Entonces, ahí, dependiendo de lo que nosotros queramos lograr, vamos a hacer una introducción. Después vamos a hacer una presentación de la hoja o de la misma entrevista que va a tener el usuario con las preguntas específicas que nosotros esperamos que él nos pueda responder y luego viene el cierre. Hacemos un agradecimiento, tomamos nota de lo que nuestros usuarios, la información que nos están entregando y nos despedimos. Esto finalmente no, como les decía anteriormente, dejamos de lado cualquier cosa que nosotros queramos decir, cualquier cosa que nosotros queramos enseñar, ¿ya? Y punto número tres, finalmente señalar la importancia de generar un ambiente distendido que contribuya a que el entrevistado pueda explayarse y sentirse en confianza. Esto promoverá que hable de forma fluida sobre respuestas excesivamente concretas y meditadas. ¿Ya? ¿Les hace sentido esta estructura, verdad? Sí, profesor, justo iba a escribirle en el chat. Lo que le iba a comentar es que en ningún caso hacer una entrevista a alguien que vaya pasando o saliendo del metro, por ejemplo. No correspondería porque, una, no lo va a tomar bien y dos, las respuestas quizás no sean con la finalidad que nosotros esperamos. O si va a ser una, porque, a ver,
Yo estoy de acuerdo con lo que dice. A mí en general me cargan, a mí en lo personal, como usuario ya o como cliente de cualquier cosa, me carga que como que me envistan y me hagan preguntas o me digan, oye, te puedo hacer un par de preguntas, etcétera. Hay algunas personas que efectivamente tienen que hacer investigaciones de esa manera. Pero ¿qué se hace ahí? Yo como entrevistador le digo a la persona, ¿sabes qué? Este es mi trabajo, esto va a demorar aproximadamente 3 o 4 minutos, son 5 preguntas, ¿me puedes ayudar? Y ahí vemos si efectivamente la persona dispone de ese tiempo que va a durar la entrevista para que la información que me vaya a entregar sea de utilidad. Nunca eh, obligar a alguien por sacar una entrevista a que nos entregue respuestas a la rápida, ¿ya? Catalina nos comparte en el chat. Quizás lo ideal sería hacerlo en un café e iniciarlo con una conversación amigable, con calma y todo. Efectivamente, siempre se puede hacer de esa manera, pero va a depender de los recursos que se dispongan. Recuerden que una de las características importantes cuando nosotros hacemos un tema de investigación es saber con los recursos que contamos para hacerlo. Carlos nos pregunta, y telefónicamente, lo mismo, lo mismo. Ahora, hay una forma de que nosotros queramos, dependiendo de la información que nosotros queramos lograr, es en qué momento yo hago esta entrevista. La hago, por ejemplo, inmediatamente que un cliente usó mi aplicación o mi página web, la puedo hacer tiempo después o la puedo hacer al comienzo o al final. Existen esas tres formas. Esto va a depender directamente de lo que yo quiero lograr. Si quiero información más fresca, es probable que yo haga este tipo de entrevista rápidamente luego de que el usuario eh, realizó el uso de mi aplicación o de mi página web o compró un servicio. Esto, esto sirve no solamente para estas investigaciones que nosotros estamos haciendo, sino que sirve para todo ámbito de cosas. Si queremos probar, por ejemplo, una campaña publicitaria, si queremos probar, por ejemplo, cómo es la calidad que siente, si queremos probar la experiencia que tiene con, por ejemplo, con una mesa de ayuda, etcétera. Para estas entrevistas siempre hay que ver la factibilidad y siempre indicarle a la persona, oye, tienes un tiempo, porque de lo contrario la información mayormente no nos va a servir. ¿Ya? Eso es importante que lo tomemos en consideración. 4. Pruebas de usabilidad y triadas con usuarios. La prueba de usabilidad se refiere a una entrevista o acompañamiento a uno o más participantes, potenciales usuarios, que logre los objetivos por sí mismos. Servirá para comprender y tomar nota sobre lo que se confunde en la interacción con un sitio web u otro producto digital. Hay una forma de hacer una entrevista que tiene que ver con que al usuario se le entrega, por ejemplo, una aplicación. Y el usuario va diciendo a viva voz lo que va pasando, lo que va diciendo, perdón, lo que va haciendo con respecto a la aplicación. ¿Ya? Esa es otra forma de investigación que estaría también, por ejemplo, con una prueba de usabilidad. Entonces, nosotros le prestamos la aplicación al usuario y le decimos, anda contándome qué es lo que estáis haciendo. O ya me meto a la aplicación, ya me aparece esto, hoy sabéis que no me gusta, me gustan los colores, ya, oye, quiero buscar en el catálogo, y él va diciendo a viva voz, entonces el investigador, ya, el entrevistador, va ahí tomando nota muy silenciosamente de cuáles son los pasos que está haciendo el cliente. Por ejemplo, uno le puede decir, ¿sabes qué? ¿Podrías comprar algo a través de mi aplicación? Entonces, ahí se va notando cómo es el viaje que tiene el cliente con respecto a una página web, con respecto a una aplicación propiamente tal. Esa es otra forma que también está dentro de las opciones de entrevista. ¿Ya? Dígame, Carlos. Sí, sobre eso mismo, ¿cómo elegimos a esa persona? O sea, es obvio que es del grupo del target que uno tiene seleccionado, Exacto. pero, pero es al azar podemos pasar, caminando una persona por la calle y la elegimos. Ya. Acá va a depender, por ejemplo, de la investigación que usted quiera realizar. Por ejemplo, si usted quiere probar en primera instancia cómo se enfrenta un usuario que nunca ha trabajado con su página web eh,
o con su aplicación o su producto digital propiamente tal, elige personas que, por ejemplo, dice, "Oye, si lo está haciendo en la calle, oye, tú has utilizado la aplicación de Tempo, por dar un ejemplo nada más. Y la persona le dice, no, ya. Entonces, y si ese es el foco de usuarios que yo quiero para mi investigación, parto con ellos. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una mejora de mi aplicación, ¿quién es mi usuario? Es usuario que ya han trabajado con la aplicación o con la página web. Entonces va a depender de lo que yo busco como objetivo, Carlos. ¿Ya? Gracias. La importancia de aplicar esta prueba es identificar posibles fugas y poca fidelidad a la marca, entre otros factores negativos desde la marca hacia el cliente. Al momento de realizar la prueba, lo ideal es hacerlo antes de programarla. Y otros métodos que podemos encontrar son entrevistas y encuestas, que finalmente son un conjunto de preguntas semiestructuradas, ¿ya? Eso también es súper importante. Está dentro de las opciones y que cuando uno hace una entrevista o hace una encuesta, tengamos cuidado con respecto al foco que le damos a nuestras preguntas. Carlos hablaba hace un rato también de lo mismo. Cuando nosotros vamos a hacerle preguntas a nuestros clientes, tenemos que tener un listado de preguntas, po, y que sean preguntas que vayan en directa relación con la información que yo quiero obtener. Por ejemplo, si yo quiero saber qué le pareció un producto a un cliente y quiero saber por ese producto, no le voy a preguntar al cliente cómo se sintió en la página. ¿Me entiende? Entonces, tienen que estar bien estructuradas dependiendo de la investigación que yo quiera realizar. El test de guerrilla es una opción rápida para conocer lo que opina una persona de forma espontánea. Ya es como una lluvia de ideas rápidamente. ¿Qué le pareció esto? Y generalmente son de una o dos preguntas nada más. ¿Ya? Brinda hallazgos importantes al ser más natural la respuesta. O sea, nos estamos enfrentando a clientes que recién utilizaron el producto o el servicio. Y entonces ahí tendría que ser como en la primera etapa. Ya esto se podría decir que es la postventa de un producto o servicio para poder reaccionar rápidamente, que el usuario me diga lo que sintió. ¿Ya? Pruebas moderadas. Son las tareas encomendadas a un usuario para lograr terminar una acción en la plataforma. Esto busca probar funciones específicas de un sitio, identificando las partes de mayor y menor dificultad. Eh, Volviendo al ejemplo que dábamos anteriormente, necesito que hagas una compra. Muéstrame cómo, qué te parece, o sea, no, muéstrame cómo tú harías una compra en este sitio web. Entonces, de esa manera podemos ver si es que este viaje que está teniendo el usuario es el correcto. ¿Ya? El cursor tiene que ver con una actividad de orden en las categorías de contenido de un sitio realizado junto a involucrados en la gestión del proyecto. Tiene como logro coordinar los criterios respecto a la ubicación de los contenidos, jerarquías y navegación, siendo la base para la creación de los mapas del sitio. ¿Ya? ¿Qué es lo que le parece? Por ejemplo, ¿está bien diseñado esta maqueta que te estoy mostrando? ¿Cómo lo verías tú? Etcétera. Y para ir cerrando, la investigación es un proceso de indagación que se utiliza para recopilar información sobre un tema. Los dos tipos principales de investigación son los métodos cualitativos y cuantitativos. La investigación cualitativa implica observar y comprender comportamientos, lo que hablábamos al comienzo, ¿ya? Sentimiento, qué es lo que le está pasando, qué pasa por la cabeza del usuario y pensamientos de las personas en su entorno natural, mientras que la investigación cuantitativa implica medir variables en un experimento bajo condiciones controladas, ¿ya? Cuando hablamos de números, porcentajes, estadísticas, etcétera. Las herramientas a utilizar no solo permiten conseguir información, sino también entregar la materia prima en forma de oportunidades de mejora para que finalmente, que es lo que nosotros estamos buscando siempre, el diseño de usuario pueda ser llevado a cabo de una manera exitosa. ¿Ya? ¿Todo claro? Carlos, Cata. Gracias, Carlos. Gracias, Catalina. Todo claro. Entonces, la última preguntita antes de pasar a lo de la prueba. Entrevista UX. ¿Es de utilidad conocer al usuario? Sí, a veces, nunca. ¿Qué piensan ustedes al respecto después de lo que vimos? Gracias. Estaba bastante fácil, porque como estábamos terminando la clase, hice una más fácil para no estar pensando tanto. Entonces, ahora, finalmente, muchas gracias por su respuesta. Si no tienen ninguna duda, vamos al tema del trabajo propiamente tal.
¿Ya? ¿Qué le estamos pidiendo? Este es el número 2. En este módulo hemos comprendido la importancia de las herramientas de investigación para levantar información. Hemos visto los tipos de investigación cuantitativa y cualitativa, el análisis heurístico, entre otras herramientas para el beneficio de una investigación de user experience. ¿Ya? Eso es lo que nosotros pudimos ver específicamente hoy día. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo para la actividad? Deme un segundito, por favor. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en el trabajo? La actividad. Criterio, interpretar a lo largo de la investigación las diversas herramientas de investigación a utilizar para el levantamiento de la información. En el ítem 1 se pide indicar los beneficios del levantamiento de la información cuantitativa y cualitativa en el proceso de investigación de User Experience, señalando 4 argumentos para justificar su respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo acá? Que finalmente, dentro de lo que nosotros pudimos ver, cuáles eran los beneficios que podía traer esta información. Por ejemplo, en el ámbito cuantitativo, vamos a buscar números, estadísticas que nos permitan conocer de mejor manera cierta información que nosotros queremos tener. Dentro del ámbito cualitativo, qué cualidades, por ejemplo, puede tener, qué beneficio trae, porque qué información nos puede traer beneficiosa. Oye, ¿sabéis qué? Acá podemos conocer cómo es la experiencia, cuáles son los sentimientos que van teniendo los usuarios. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Les queda claro, verdad? Profesor, como le comenté, yo ya tengo el trabajo terminado en Ya, un borrador. No lo he ya. pasado todavía al computador, pero sí, eso es más o menos lo que yo hice. Así lo ven, ¿verdad? A partir del beneficio que es la idea principal, voy Exacto. explicando punto por punto eh, Las lo que para los 4 justificar mi respuesta. argumentos. Exacto. Perfecto, súper bien. Entonces, ahí en eso nos enfocamos, en los beneficios que tiene perdón, los beneficios que tiene el levantamiento de la información cuantitativa y cualitativa. Gracias, Catalina. Catalina también me dice que le queda claro. En el ítem 2, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Señalar los tipos de información que se obtienen de las herramientas de investigación y menciona 4 argumentos para justificar. Bueno, en la número acá, lo que estamos pidiendo es qué tipo de análisis nosotros podemos realizar. Vimos que tenemos el análisis heurístico, que tenemos el benchmark, que tenemos la experiencia usuario, perdón, la entrevista de UX, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí, viendo esto, efectivamente, estas son las herramientas que nosotros podemos lograr obtener información. En este Y punto, profesor, dígame, sí, en este punto, bueno, no lo puedo leer porque no se sería donde preocupe. la información, pero yo puse perdón, un segundo lo tengo aquí anotado. Puse 3 tipos de información que son relevantes y de ahí empecé a explicarlo uno Ya, cada. Eso es lo que yo encontré en la investigación. pero acuérdense que le estamos pidiendo 4. Ah, 4. Señale los tipos de información que se obtienen de las herramientas de investigación UX y mencione 4 ¿Ya? argumentos. Por ejemplo, los tipos de información que podemos obtener siempre son cualitativas o cuantitativas a través de métodos como, por ejemplo, en análisis heurístico. ¿Qué información puede usted utilizar del análisis heurístico? De la benchmark, ¿qué información usted puede tomar de ahí? De entrevistas UX, ¿qué información usted puede tomar de ahí? Y de pruebas de usabilidad, ¿ya? Por ejemplo, esas 4, que son las que yo mencioné, están dentro del catálogo y eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, si Sí, usted tiene 3, haga una respuesta robusta y no va a pasar nada tampoco. sí, lo que pasa es que yo lo había interpretado, por darle un ejemplo, ¿Sí? el tipo de información basada en el mercado. Y ahí desarrollé toda la información con la metodología que busca la información sobre el mercado. Ya. Y Sí, sí, después aparece otro tipo de información que tiene que ver con el target, por ejemplo, y la última que yo tenía es sobre los puntos de contacto entre el producto y el usuario. ya. Le entiendo, puede que efectivamente, a ver, ¿cuál es el problema acá? Y yo en esto soy súper honesto y estamos trabajando a lo mejor para corregirlo con mi PP, es que yo no reviso los trabajos, ¿ya? Entonces,
Yo le podría decir que a mí me parece que es una respuesta que efectivamente puede estar dentro de lo que nosotros estamos esperando, pero va a depender del evaluador. Si usted Sí, o quiere, sea, yo lo estoy interpretando, si quizás tenga que cambiarle el título pero a cada yo uno de como los puntos, pero recomendación, yo ujú. como recomendación para usted, para Catalina y los demás compañeros que nos van a ver a lo mejor en el video, les pido disculpas por el sonido. Deme un segundito que se me quedó la aplicación de WhatsApp abierta acá. Em, si quieren mi comentario, yo creo que va más enfocado, lo que se está pidiendo va más enfocado a que ustedes vean las herramientas de investigación. ¿Ya? Entonces hablamos de análisis heurístico, hablamos de benchmark, hablamos de pruebas de usabilidad, de entrevistas UX. Yo creo que por ahí le recomiendo que se enfoque. ¿Ya? Así que por ahí, Cata, ¿a usted le queda claro? Sí, profesor, Ya, se súper, escucha. muchas gracias. Muchas gracias. Y lo último dice, interpreta el registro de información que se puede obtener a través de los principios de Nielsen, considerando los 4 principios más importantes para el levantamiento de información. Entonces acá, de los 10 que vimos, ¿se acuerdan? Vimos 10 que son los principios de Nielsen. Ustedes elijan los que consideren que son los 4 más importantes. Carlos, usted dio un ejemplo dentro de la misma clase que para usted el tema del error, y le consideraba que era la prevención de errores era uno de los puntos más importantes. Perfecto. Elijan 4 de los 10 y de qué manera ustedes consideran que, por ejemplo, sirven para la investigación o qué es lo que nosotros queremos evitar haciendo este análisis. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí es lo que yo les pido que enfoquen el trabajo de esta manera, para Carlos, para Catalina y para los demás compañeros que van a ver probablemente la clase grabada. ¿Ya? Enfóquense en esto que yo les estoy indicando, eso es lo que nosotros estamos buscando para que ustedes puedan entregar el trabajo y sea evaluado de la mejor manera posible. ¿Ya? Con respecto al trabajo uno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, Carlos? Ah, Para fecha es mañana. No sé si les quedó alguna duda. Yo ya lo envié, profesor. Así Súper. que sí. no, profe, ninguna duda. Si hay que corregir algo, ya lo puede hacer. Puede editar, recuerde. Hasta mañana. Pero bueno, Ya, si ok. no tiene ninguna duda con respecto a eso, no pasa nada. Está perfecto y muy bien que lo hayan enviado. Ahora, les digo también como su docente o su profe de la asignatura, por favor, no se atrasen, envíen sus trabajos, ¿ya? Porque ahí estamos un poquitito lentos, me dijo la tutora. Entonces, la idea es que si ustedes, lo digo a viva voz y lo digo a Carlos y Catalina, si llegan a tener alguna consulta, alguna duda respecto al trabajo número 2, por favor, siéntanse en la confianza de escribirme para yo poder evaluarlos e indicarlos. Tengo varios de sus compañeros de esta asignatura o de otras asignaturas también que me escriben por interno a través de Canvas y me dicen, me mandan el trabajo y me dicen, profe, ¿cómo está esto? ¿Necesito alguna mejora? Y ahí, si ustedes la necesitan, yo no tengo ningún problema en ir guiándolos, por supuesto. No les voy a dar las respuestas del trabajo propiamente tal, pero los puedo ir guiando y enfocando a lo mejor sus respuestas de mejor manera si llegaran a tener alguna consulta o alguna duda. ¿Ya? Pero, por favor, hago harto hincapié, lo dejo grabado. eh, por favor, hagan los trabajos, no se atrasen para que, ya estamos en lo último, no se atrasen para que finalmente al finalizar el bimestre no tenga que estar haciendo todo. Creo que en un par de semanas más va a haber la opción de que ustedes puedan incluso subir lo que tengan atrasado. Si es que no lo han subido, tomen esa oportunidad para que tengan todas sus notas y después puedan pasar el ramo sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, eh, la próxima clase que nosotros tenemos, la próxima semana no tenemos clase. eh, Tendríamos la subsiguiente que vendría siendo, les digo, en forma inmediata, el día 20, clase de experiencia usuario, esto es jueves, el día miércoles 22 de noviembre sería nuestra tercera clase ya de estrategia de investigación. Así que Ya, nos vemos la profesor. próxima clase. Traté de enviarle el mío con la corrección que me dijo mañana. Súper, Carlos, ningún problema. Mándemelo nomás, porque tiene hasta el 16 de noviembre, así que no se preocupe.
Ya estamos en plazos para el segundo. Y si tienen dudas, como lo va a hacer Carlos, si ustedes tienen dudas, me lo mandan y ahí yo les digo si están bien encaminados o si necesitan mejorar algo. Ya, profesor. Súper. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Carlos, por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente término de semana y un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Muy profe, buena clase. igualmente. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.